Hoy me gusta la vida, mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de la palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo: tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado de cuerpo entero, hermanos, mis hermanos y en fin mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego con mi muerte querida y mi café, y viendo los castaños frondosos de París y diciendo: es un ojo este, aquel, una frente esta, aquella, y repitiendo: tanta vida y jamás me falla la tonada. Tantos años y siempre, siempre, siempre. Dije chaleco, dije todo par, ansia, dije casi, por no llorar, que verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado, y está bien y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Me gustará vivir siempre así fuese de barriga, porque como iba diciendo y lo repito, tanta vida y jamás, y tantos años y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. Anuncio el quinto programa ininterrumpido. Quiere decir que todos los domingos venimos acá a trabajar para que ustedes tengan un programa semanal. Espero que puedan colaborar económicamente. Hay que pagar al cámara, a la redactora, miren, a la poeta. No le vamos a hacer venir a la poeta gratis. Queremos que se pague la poesía. Por favor, colabore económicamente. A todas mis amantes les voy a suspender los amoríos si no colaboran económicamente, porque ¿qué clase de amor es? Yo cada vez que me enamoro de una mujer gasto $1.000.000. Sí. No, porque no puedo conseguir $1.000.000, si no me lo gastaría. Bueno. Quinto programa consecutivo, poesía, más poesía. Hoy le toca en suerte a César Vallejo. Piensan los viejos asnos: ahora vestiríame de músico por verle, chocaría con su alma sobándole el destino con mi mano, le dejaría tranquilo, ya que es un alma pausas, en fin, le dejaría posiblemente muerto sobre su cuerpo muerto. Podría hoy dilatarse en este frío, podría toser, le vi bostezar, duplicándose en mi oído su aciago movimiento muscular. Tal me refiere un hombre, a su placa positiva y, por qué no, a su boldo ejecutante, aquel horrible filamento lujoso, a su bastón con puño de plata con perrito, y a los niños que él dijo eran sus fúnebres cuñados. Por eso vestiríame hoy de músico, chocaría con su alma que quedóse mirando a mi materia, mas ya nunca veréle afeitándose al pie de su mañana, ya nunca, ya jamás, ya para qué. Hay que ver qué cosa, que jamás.
jamás de jamases, su jamás. Y Carmen Salamanca Gallego. Gracias a todos vosotros por estar aquí en este acto multitudinario, multicultural, múltiple. Multi todo. A ver. ¿Por qué? Tras largas meditaciones, cual Pandora desesperada, abrí sin compasión el estuche donde bullían, dispuestas a perforar mi yugular, todas las preguntas. Con rapidez salieron de su encierro y comenzaron a increparme. ¿Por qué no dejas de fumar? ¿Así pretendes llegar a los 90? ¿Por qué huyes de la gente? ¿Por qué no has publicado ya una novela? ¿Por qué te gusta tanto sufrir? ¿A qué tienes miedo? Apabullada por la contundencia de aquel tropel insaciable, yo intentaba elegir una de entre las bestias, con la vana ilusión de diseccionarla y encerrarla de una vez por todas en esta hoja. A mi alrededor, un humo atávico envolvía mis manos, mientras la realidad, una vez más, agonizaba. «Una», murmuré suplicante, «solo necesito una pregunta». Al borde de la extenuación, con el tiempo a punto de condenarme definitivamente, tuve que reconocer mi derrota. En ese instante, con parsimonia, de la caja surgió la única respuesta. ¿Por qué quieres escribirlo todo? ¿Cuántos libros publicó de poesía? 7. 7. ¿Y por qué se quedó ahí? ¿Y por qué se quedó en el 7? Estamos en proceso. Porque el 7 es el culo, ¿por qué se quedó ahí? No me quedé ahí, estoy en ello. No. Estoy en ello. ¿Y a qué edad empezó a escribir? ¿En serio? ¿En serio dices? Sabiendo que escribía. Norma contó que le escribía a un novio que tenía en la vereda enfrente. Así usted cuente con lo que quiera. Vale. Pues yo escribía mis poemitas también en el instituto, en el colegio, no sé, a los 14 años, una cosa así. ¿Y después? Y después, bueno, leía un poquito y tal, y luego me topé con Grupo Cero. Y ellos me enseñaron a escribir. Me enseñaron que podía escribir. Que no era tonta. Lo cual fue, no, exactamente, fue como la segunda vez que nací. La segunda vez que nací. Ah. La primera fue en plan biológico, esta cosa de que uno tiene cuerpo, Sí. aprende a hablar, aprende a tal, pero luego el Grupo Cero pues me dio una vida, me dio otra vida. Entonces, que fue la escritura, la posibilidad de escribir. ¿Qué va a ser? No sé, ¿voy al Grupo Cero? No. No, pues. Generalmente la gente odia a quien le hace un favor. Sí, pero eso yo ya lo tengo superado. He pasado por todas las épocas, sí. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. A usted. Bueno, ¿qué hacemos? Comenzamos por un poema de César Vallejo leído por Carmen. Ok. Carmen Salamanca leerá un poema de César Vallejo. Los 9 monstruos. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás
el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina a 10 máquinas, y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento, el ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar. Pues de resultas del dolor, hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general, harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un exe homo, tan pálida la nieve, al sol tan ardido. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ay, desgraciadamente, hombres humanos, ay, hermanos, muchísimo que hacer. A ver, si toma nota, nuestro ministro de Salud. Además, este poema de la época previa a la muerte, ¿no? Él se quejaba porque presentó a los editores varios títulos, incluso le encargaron un cuento para niños que el editor no le quiso publicar porque le dijo que era triste. Entonces, cajón, tanto dolor en el cajón, se refiere a todos los textos que fueron publicados después de su muerte, en Poetas Humanos, etc. Tanto dolor en el cajón, dicen. Oh. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. Eso. El corazón en su cajón dolor. La A mí lagartija. me pasa uno lo básico. Tengo los cojones llenos De lagartijas. de escritura. Las estanterías. Ah, no, cajones. Mirá, se me rompió una llave del cajón, nunca jamás permanecerán inéditos así. La revista La 2001 Noche publicó un especial a César Vallejo y ahí se publicaron unos comentarios de los poetas Poni Millán Vegas y Rodolfo Alonso a tenor de César Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en una Compostela indoamericana, la peruanísima Santiago de Chuco. Y en su sangre conviven, se confunden, se unifican por obra del amor o de la pasión, que va más allá de toda inhibición, pero no de toda culpa, según el poeta Rodolfo Alonso, la morriña insoslayable del gallego, tras
trasplantado con la melancolía indeleble del indio sometido. Así como los entresijos de la mitología católico-cristiana, ineludiblemente entrelazados con verdaderas, auténticas historias de amor, junto con todo lo que arrastra haber nacido de sangre indígena en el mismísimo meollo del Perú de los incas. César provenía de un origen humilde, y en ese modesto medio andino se desarrolló su infancia. Su primera juventud, inquieta, con diversos ganapanes que lo reducían a una vida austera, no sin serias dificultades económicas y con interrupciones a causa de ellas, sigue estudios universitarios de filosofía y letras, así como derecho. En los intersticios de estas formaciones académicas se emplea tanto de ayudante de cajero en una hacienda azucarera o enseña materias elementales en algún centro escolar. El propio Rodolfo Alonso nos descubre algunos elementos más de la historia de César Vallejo. En ocasión de una amplia muestra itinerante, organizada por el gobierno autonómico gallego, bajo el significativo título de Galicia en América, confirmó algo que solo había atisbado antes como leyenda, y que, como toda leyenda, no había alcanzado nunca la suficiente precisión. La madre de César Vallejo se llamó María de los Santos Mendoza Guiorrero, de pecho en pecho hacia la madre unánime, versos de Vallejo, y era hija del sacerdote gallego Joaquín de Mendoza y la india chimú Natividad Guiorrero. No solo eso, también su padre, Francisco de Paula Vallejo Benítez, mi padre apenas en la mañana pajarina, pone sus 78 años, sus 78 ramos de invierno a solear. No solo era hijo de otro sacerdote gallego, José Rufo Vallejo, sino que su propia madre también era otra india chimú, Justa Benítez. Escuchemos un poema de Vallejo. Adelante. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y pensar que decían, los intelectuales son brutos, ¿eh? Son animales, decían que era inculto. Y el tipo tenía una cultura gran puta. En ninguna biografía parece que estudió, que fue a la universidad. Era un inculto. Porque como escribía, como a él se le cantaba en la escuela una palabra, los intelectuales pensaban que no había ido al colegio. Qué brutos que son. Ay, lo que dirán de mí. Ay, que en lugar de escribirme hacía la paja. Le van a llamar el gran masturbador. El gran masturbador es un poema de Dalí, que se lo mostró a Freud. Y Freud le dijo,
Quiero su opinión, le dijo Dalí. ¿Está seguro? Le dijo, sí, quiero su opinión. Dedíquese a la pintura. Y luego pinta el cuadro, ¿no? El masturbador también es un cuadro. Y este de jovencito ya estaba inclinado por las letras, porque ¿Quién? si fue Vallejo, Ah, porque sí. si fue a la facultad tendría 18, 19 años, Claro. se metió en letras, Claro. así que ya había una inquietud, ¿no? Que no nacen del aire las cosas, mucho trabajo. Es que, pido perdón, en Latinoamérica, a pesar de su desarrollo, a pesar de las dictaduras, para los jóvenes era bastante más fácil entrar a una universidad que en España o Francia o Alemania. Primero de todo porque era gratuita la universidad. Gratuita, la universidad era gratuita. Cuando yo entré recién empezaron a pensar en las tasas universitarias. Y salieron a la calle, y fue la Claro. mercado libre, ¿no? Claro. Una revuelta que hicieron. Fue mi primer día universitario. Terminé colgado en una pared con una pancarta. Claro. No, pero ustedes calculen que Argentina, la reforma universitaria es un año después de la Revolución Soviética. En el 18 se plantea el gobierno tripartito. Que la universidad estaba comandada por profesores, alumnos Y el directorio. y el director. Era tripartito el gobierno. En el año 18. Bueno, eso fue lo que yo propuse en el Congreso de Organización del Partido Comunista Italiano, que cuando yo me venía ya, se puso en práctica en la Facultad de Arquitectura, el gobierno tripartito. La novedad era que los estudiantes participaban en el... Bueno, como todas mis cosas, no existen a menos que yo las recuerde, ¿no? Sí. Si yo no las recuerdo, no existen. Eso me hace acordar mucho a los periodistas españoles. Perdón porque yo sé que todos ustedes son españoles, y yo también, y mis hijos también, y mis nietos también. Pero qué pueblo raro es el pueblo español, ¿eh? La puta madre. Muy apasionado, me parece a mí. No, macho, Muy escúchame. guerrero, ¿eh? Escúchame. Tiene más analfabetos que Argentina, bueno, que Cuba ni hablar. Que Cuba ni hablar. La primera campaña de Fidel Castro, que después fue un hijo de puta, según los neoyorquinos, la primera campaña que hizo fue contra el analfabetismo. En 5 años había terminado con el analfabetismo en Cuba. Pero claro, eso está mal visto. Porque si no sos analfabeto, ¿cómo te explotamos? Te necesitamos analfabeto y un poco enfermo para que nos cueste menos la mano de obra. Viven más años, ¿no? Adelante. ¿Cómo? Que los analfabetos viven menos que los no analfabetos. Y sí, también. Porque se equivocan con la medicación. El médico le da café a piña y No todo se veneno. pueden defender tampoco, ¿no? Vallejo entra en contacto con un grupo de contestatarios románticos, entre los que se encuentran el poeta Antenor Orrego y el que sería fundador del movimiento populista APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Corre 1916. Sus primeros poemas líricos y líricos se publican en periódicos de Bogotá, Colombia y Guayaquil, Ecuador. Son veloces años de amores y lecturas, de contacto directo con gentes de la tierra, de recitar sus versos en espacios públicos, de recibir las primeras palabras de reconocimiento y elogio, y también las primeras críticas ácidas y reseñas burlonas. A esas exteriorizaciones les acompañan, sin embargo, un rosario de pérdidas: la muerte de su hermano, la ruptura amorosa con una novia, la muerte de su madre. Esto hunde a Vallejo en una desesperación. En la vehemencia que establece sus amistades, sus nuevos intereses culturales y políticos, su avidez desasosegante de investigaciones literarias. Y para las Navidades de 1917, Vallejo intenta suicidarse. En el 18,
viaja a Lima. ¿Sabes por qué dicen que te rías? Porque se tomó 2 botellas de champán. El sol. Sí, Qué mala entraña que son. En el 18 Las cosas que van a decir vos. Yo te cuento. viaja a Lima, donde conoce a José Carlos Mariátegui, un lúcido revolucionario marxista que impulsa una lectura de la lucha de clases adaptada a la altura y dinámica de cada pueblo. Mariátegui dirige la revista Nuestra Época, donde Vallejo colabora. En su célebre libro 7 ensayos, revelando el panorama de la escritura del Perú, Mariátegui señala la potencial capacidad poética de Vallejo. A su vez, nuestro poeta entrevista a varios intelectuales de su país y queda profundamente impresionado por el trato que recibe de Manuel González Prada, escritor orgánico anarquista. González Prada le transfiere no solo un intenso afecto casi paternal, sino que le empapa de su combatividad infatigable, su cualidad humanística de abrir brechas en la intolerancia y lo quizá esencial para la inmediata obra de Vallejo, su repudio activo contra todo avasallamiento y todo despotismo colonial. Me viene hay días una gana ubérrima política. Me viene, hay días, una gana ubérrima política de querer, de besar al cariño en sus 2 rostros, y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar de grado fuerza al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por lo que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, el que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. Y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste o me duele la dicha, remedar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a ser un poquillo malo, y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo, tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo. A querer el mío, el mundial interhumano y parroquial provecto, me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos, da ganas de besarle la bufanda al cantor, al que sufre, besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su Dante, en su Champlin, en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia, o lleno de pecho el corazón que ría, ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudar a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo en todo. Sí, yo les quiero decir que yo me siento muy original en un montón de cosas, pero cada vez que estudiamos un poeta, me muestra que ya lo hizo él. Por eso que la gente no lee porque encuentra que la maravilla que cree que ya está escrita hace 2000 años. Pero esos son tus antecedentes. Esos son mis antecedentes, eso sí, pero decir eso es una cosa y decir que yo soy el que escribe de esa manera es otra. Yo tuve una vida intensa. Decime qué poeta no tuvo una vida intensa.
Piedra negra sobre piedra blanca. Ah, ese me gusta. Me moriré en París Con aguacero. con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Sí. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Viene el santo murió. No la Le quiero, rompo pero el- Casi la pega, muy cercana. Sí. ¿Otro poema? Sí. Pedro Rojas. Solía escribir con su dedo grande en el aire: ¡vivan los compañeros! Viva me lo ponía con B larga. Sí. De Pedro nuevo. solía escribir con su dedo grande en el aire: ¡vivan los compañeros! Pedro Rojas. De Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. Papel de viento lo han matado, pasa. Pluma de carne lo han matado, pasa. Avisa a todos, compañeros, pronto. Palo en que han colgado su madero, lo han matado. Lo han matado al pie de su dedo grande. Han matado a la vez a Pedro, a Rojas. Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito. Vivan con esta B del buitre en las entrañas de Pedro, de Rojas, del héroe y del mártir, registrándole muerto. Sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo, y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía, siempre. Cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos, compañeros, pronto. Vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado, obligándole a morir. A Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, aquel que nació muy niñín, mirando al cielo, y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus nos, sus todavías, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del balazo y cuando andaba ya cerca de todo. Pedro Rojas, así, después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire: ¡vivan los compañeros! Pedro Rojas. Su cadáver estaba lleno de mundo.
firmado inicialmente con el nombre de César Perú, que luego modifica por el suyo propio, entrega los originales de los heraldos negros a imprenta. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El libro aparecerá a mediados del año siguiente, las naturales vicisitudes de todo libro autogestionado por su autor, pero con pie de imprenta del 1918. Porque lo iban a editar en 1918, pero Ortuño iba a escribir el prólogo y no se lo entregaron. En el mundo, el pavoroso clima de guerra desatado en 1914 parecía amainar. Nuevos sueños humanos de paz duradera y existencias productivas tirilaban en los horizontes. Le daban duro con un palo y también duro con una soga. Para Pony Michel Vegas, el mundo y las relaciones entre los hombres no iban a cambiar como por arte de magia. Había que concretar el sueño antiguo de la humanidad. Pensamiento y acto serían indiscernibles. La cultura de la agonía se ponía en tela de juicio. Ya no más dolor gratuito, penosa postergación, destino inmodificable. Ética y estética serían una sola y misma cosa. La vida sería bella porque el hombre la haría con sus manos. Algunos interpretan los sucesos por lo que Vallejo fue a parar a la cárcel de Trujillo y donde estuvo preso 112 días, entre los años 1920 y 1921, como la consecuencia de la represión policial a una algarada estudiantil. Para Vallejo ese encarcelamiento resulta una situación disparadora que le moviliza profundamente. ¿Cuánto debe el hermetismo de Trilce, su poemario gestado en su totalidad entonces y publicado en 1922, a esta situación depravante y persecutoria? La radicalidad experimentadora de esa poesía y su ímpetu hacia la ruptura de una lógica de las estructuras literarias vigentes, del académico poder seductor y sojuzgador de una lengua consagrada, ¿cuánto no tendrán que ver con el resultado subversivo del poemario? Un poeta no sufre solo como un hombre, sufre como si fuera un conjunto innumerable de hombres. Trilce podría ser efecto de esta perceptividad exquisita de Vallejo, arrojado antes que un objeto lingüístico puesto a destrozar exóticamente la formalidad vigente. Trilce. Hay un lugar que yo me sé, en este mundo, nada menos a donde nunca llegaremos, donde, aun si nuestro pie llegase a dar por un instante, será, en verdad, como no estarse. Es ese sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando de uno en fila. Más acá de mí mismo y de mi par de yemas, lo he entrevisto siempre lejos de los destinos. Ya podéis iros a pie o a puro sentimiento en pelo, que a él no arriban ni los sellos. El horizonte color té se muere por colonizarle para su gran cualquier parte. Mas el lugar que yo me sé en este mundo, nada menos hombreado va con los reversos. Cerrad aquella puerta que está entreabierta en las entrañas de ese espejo. ¿Está? No. Su hermana. No se puede cerrar. No sé. Puede llegar nunca a aquel sitio do van en rama los pestillos. Tal es el lugar que yo me sé.
el que lleva zapato roto bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con 2 heridas, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre, amado sea. El que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, al que suda de pena o de vergüenza, a aquel que va por orden de sus manos al cinema, el que paga con lo que le falta, el que duerme de espaldas, el que ya no recuerda su niñez. Amado sea el calvo sin sombrero, el justo sin espinas, el ladrón sin rosas, el que lleva reloj y ha visto a Dios, el que tiene un honor y no fallece. Amado sea el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora. Ay de tanto, ay de tan poco, ay de ellos. Hallazgo de la vida. Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida que hoy, por primera vez, me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas. Mi gozo viene de lo inédito de mi emoción. Mi exultación viene de que antes no sentí la presencia de la vida. No la he sentido nunca. Miente quien diga que la he sentido. Miente, y su mentira me hiere a tal punto que me haría desgraciado. Mi gozo viene de mi fe en este hallazgo personal de la vida, y nadie puede ir contra esta fe. Al que fuera, se le caería la lengua, se le caerían los huesos y correría el peligro de recoger otros ajenos para mantenerse de pie ante mis ojos. Nunca, sino ahora, ha habido vida. Nunca, sino ahora, han pasado gente. Nunca, sino ahora, ha habido casas y avenidas, aire y horizonte. Si viniese ahora mi amigo Peyriet, le diría que yo no le conozco y que debemos empezar de nuevo. ¿Cuándo, en efecto, le he conocido a mi amigo Peyriet? Hoy sería la primera vez que nos conocemos. Le diría que se vaya y regrese y entre a verme como si no me conociera, es decir, por la primera vez. Ahora yo no conozco a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño en el que todo cobra relieve de nacimiento, luz de epifanía y marcesible. No, señor, no hable usted a ese caballero. Usted no lo conoce y le sorprendería tan inopinada parla. No ponga usted el pie sobre esa piedrecilla. ¿Quién sabe no es piedra y vaya usted a dar en el vacío? Sea usted precavido, puesto que estamos en un mundo absolutamente inconocido. Cuán poco tiempo he vivido. Mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida para contar mi edad. Si acabo de nacer, si aún no he vivido todavía. Señores, soy tan pequeñito que el día apenas cabe en mí. Nunca sino ahora oí el estruendo de los carros que cargan piedras para una gran construcción del Boulevard Haussmann.
nunca sino ahora avancé paralelamente a la primavera diciéndole, si la muerte hubiera sido otra. Nunca sino ahora vi la luz áurea del sol sobre las cúpulas del Sacré-Cœur. Nunca sino ahora se me acercó un niño y me miró hondamente con su boca. Nunca sino ahora supe que existía una puerta, otra puerta y el canto cordial de las distancias. Dejadme, la vida me ha dado ahora en toda mi muerte. Se encuentran dos hombres por la calle y uno dice a otro, ¿qué tal? Uy, ¿cómo adelgazaste? Y además te creció el pelo. Qué bien, y te vestís con traje y corbata. Y entonces el otro le dice, no, yo no soy Juan. Ah, te cambiaste el nombre también. Cuando corren rumores, después de su salida de la cárcel bajo libertad condicional, de que su juicio sería reabierto, Vallejo embarca hacia Europa. No regresaría jamás a su Perú natal. El mundo está convulsionado. Hitler es un embrión amenazante sobre las ruinas de una Alemania devastada e inflacionaria. Marchan los fascistas sobre Roma. Stalin es secretario general del Partido Comunista Soviético. Comienzan las purgas. Los artistas, como hombres que son, rechazan el viejo orden estético. Dada rompe todo lo que encuentra como engañoso a su paso y los futuristas celebran con loas la implacable evolución industrial de la posguerra. Hay un sujeto desconocido más allá de la razón fracasada, de la lógica científica, del diseño de Estado y la ilusión creada. Esa es la Europa crispada a la que arriba Vallejo. Entre España y Francia pasará sus agitados años de poeta pobrísimo. Entre París y Madrid esencialmente. Presencia el surgir de la generación poética del 27 bajo la dictadura de Primo de Rivera. Vive con emoción el nacimiento de la República Española en 1931. Milita, activa, escribe y polemiza en la dramática tensión que crece como amenaza polarizante. Se identifica con el hombre del pueblo, con los sin nada, con los don nadie. Elige al antihéroe clasista contra el superhombre racial, teutónico o romano. Como dice Rodolfo Alonso, la de César Vallejo no es una voz unánime, sino próxima, íntimamente próxima. ¿Qué otro, sino un gran poeta como él, podía habernos dejado, por ejemplo, esa sucinta clase magistral de economía política? La cantidad enorme de dinero que cuesta ser pobre. Y en un lenguaje inaugural que pone en movimiento desconocidas fuerzas del idioma, César Vallejo, desde su posición intrascendente y casi desconocida, solo Juan Larrea, José Bergamín y Gerardo Diego auscultaron con respetuosa admiración su grandeza poética en España. Ya va a venir el día, da cuerda a tu brazo, búscate debajo del colchón, vuelve a pararte en tu cabeza para andar derecho. Ya va a venir el día, ponte el saco, ya va a venir el día, ten fuerte en la mano a tu intestino grande, reflexiona antes de meditar, pues es horrible cuando le cae a uno la desgracia y se le cae a uno a fondo el diente. Necesitas comer, pero me digo, no tengas pena que no es de pobres, la pena, el llorar junto a su tumba, remienda, te recuerda, confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista tu cadena y guárdala detrás de tu retrato. Ya va a venir el día, ponte el alma. Ya va a venir el día, pasan, han abierto en el hotel un ojo azotándolo, dándole con un espejo tuyo, tiemblas. Es el estado remoto de la frente y la nación reciente del estómago, roncan aún, ¿qué universo se lleva ese ronquido? ¿Cómo quedan tus poros enjuiciándolo?
con cuántos doces hay, estás tan solo. Ya va a venir el día, ponte el sueño. Ya va a venir el día, repito, por el órgano oral de tu silencio, y urge tomar la izquierda con el hambre y tomar la derecha con la sed de todos modos. Abstente de ser pobre con los ricos, atiza tu frío, porque en él se integra mi calor, amada víctima. Ya va a venir el día, ponte el cuerpo. Ya va a venir el día, la mañana, la mar, el meteoro van en pos de tu cansancio con bandera, y por tu orgullo clásico las hienas cuentan sus pasos al compás del asno. La panadera piensa en ti, el carnicero piensa en ti, palpando el hacha en que están presos el acero y el hierro y el metal. Jamás olvides que durante la misa no hay amigos. Ya va a venir el día, ponte el sol. Ya viene el día, dobla el aliento, triplica tu bondad rencorosa y da codos al miedo, nexo y énfasis, pues tú, como se observa en tu entrepierna, y siendo el malo ay, inmortal, has soñado esta noche que vivías de nada y morías de todo. Da testimonio de un hombre desnaturalizado por la marginación, silenciado por la censura sistemática, postergado y mal interpretado en su sueño humano. El resto que viene nos obliga a tender un fresco manto de comprensión sobre tanta sensibilidad apaleada y ensogada. Míseras colaboraciones periodísticas, pensiones parisinas cada vez más modestas en compañía de su mujer Georgette, viajes reveladores como cronista sin salario a la URSS, hospitales y salud precaria y hambre de comida real. Escribe en defensa de la causa republicana española mientras vaticina el inevitable fratricidio de la guerra civil. Y como España, también a él se le abren antiguas llagas. España, aparta de mí estatales. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijo de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal.
las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menos de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe entre 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Cuídate, cuídate, España. ¿Quería agua? Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo negárate 3 veces y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que decora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman, cuídate de tus héroes, cuídate de tus muertos, cuídate de la República, cuídate del futuro. Le tendríamos que haber hecho caso, ¿no? ¿Qué? Que le tendríamos que haber hecho caso. Sí. Ah, ¿verdad? No. ¿Y por qué tanto amor por España? Tuñón, Vallejo. No, que España, que España, que usted conoce España actual. Yo cuando vine a España, vine a aquella España y no la encontré. Era realmente el centro de la lengua castellana. Era realmente el centro de las revistas literarias mundiales. ¿No? Era donde todos los poetas que venían sentían cobijados. Tuñón se sintió amado por los poetas españoles, se sintió amado por los italianos. Es decir, querían la poesía. Eso después se terminó en España. Ahora cambiaron los poetas por los periodistas, que empieza por P. Bueno, pero también la palabra puta empieza con P y la palabra pelotudo empieza con P, ¿no? Pero, no, en serio, ustedes se ríen, pero España era... Yo vine a eso, yo vine a buscar la generación del 27 a España, porque podía haberme ido a Israel, menos mal que no fui. Podía haberme a Estados Unidos, me mandaba Sandy y me quería llevar. No, Sandy me quería mandar a Puerto Rico. Me decía, es un país donde vos triunfarías seguramente. Y yo me vine a España, buscando la generación del 27, y me di cuenta que la generación del 27 estaba reprimida en España. La generación del 50 se había encargado de borrar los lazos con la generación del 27. Para rellenar ese espacio, tomaban vino.
Y la dictadura también hizo algo, ¿no? Bueno, pero la dictadura, pero la poesía puede más que la dictadura, como se ve en muchos otros lugares. La dictadura, yo me acuerdo de la primera conferencia que di en el País Vasco, que me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros tenemos 40 años de sexualidad reprimida. Y yo dije, no, usted está equivocado, usted tuvo 40 años de sexualidad perversa, no reprimida. Agotado extremadamente, consumido por una vida feroz, muere el 15 de abril de 1938 en París. Sus poemas humanos que compilan... ¿Cuánta gente que murió 1 o 2 años o el mismo año que nací yo? Sí. Fue todo, ¿no? Soy el alma de 1000 muertos, dice mi canción. Sus poemas humanos, que compilan sus textos de esta última etapa, aparecen como homenaje póstumo en julio de 1939. Se cerró así el otro paréntesis de hierro que arrojó su vida. En medio queda la desesperante vitalidad actual de un poético y emocionante y transformador poeta. Violencia de las horas. Todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el Burgo. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos, indistintamente. Buenos días, José. Buenos días, María. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses que luego también murió a los 8 días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad, en tanto cosía en los corredores para Isidora, la criada de oficio, la honrosísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana sentado ante la puerta del ojalatero de la esquina. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio mucho antes de que el sol se fuese. Murió mi eternidad y estoy velándola. Vieron, pareció una enumeración. Murió, pero en el verso final hace que todo lo enumerado sea canción. Con efecto mundial de vela que se enciende, el prepucio directo, hombres a golpes, funcionan los labriegos a tiro de neblina, con alabadas barbas, pie práctico y reginas, sincera de los valles. Hablan como les vienen las palabras, cambian ideas bebiendo, orden sacerdotal de una botella, cambian también ideas tras de un árbol, parlando de escrituras privadas, de la luna menguante y de los ríos públicos. Inmenso, inmenso, inmenso,
función de fuerza, sorda y de zarza ardiendo, paso de palo, gesto de palo, acápite de palo, la palabra colgando de otro palo. De sus hombros arranca, carne a carne, la herramienta florecida. De sus rodillas bajan ellos mismos por etapas hasta el cielo y agitando sus faltas en forma de antiguas calaveras. Levantan sus defectos capitales con cintas, su mansedumbre y sus vasos sanguíneos, tristes de jueces colorados. Tienen su cabeza, su tronco, sus extremidades, tienen su pantalón, sus dedos metacarpo y un palito para comer. Vistiéronse de altura y se lavan la cara acariciándose con sólidas palomas. Por cierto, aquestos hombres cumplen años en los peligros, echan toda la frente en sus salutaciones, carecen de reloj, no se jactan jamás de respirar y en fin suelen decirse: allá las putas, Luis Taboada, los ingleses, allá ellos, allá ellos, allá ellos. Y se lavan la cara acariciándose con sólidas palomas. Por cierto, aquestos hombres cumplen años en los peligros, echan toda la frente en sus salutaciones, carecen de reloj, no se jactan jamás de respirar y en fin suelen decirse: allá las putas, Luis Taboada, los ingleses, allá ellos, allá ellos, allá ellos. Carmen Salamanca Gallego. Soy un policía arrepentido. Nada sabía y, sin embargo, había llegado al punto en que los recuerdos escapaban de mi voz. Giraba la vida a la derecha de mi corazón mientras la voz insistía: se arrepiente, confiesa. Algo confundido por aquel desatino atroz, rebusqué entre la piel alguna muestra de cordura. Ningún rostro, ni frases, ni ecos desafiando la tormenta, solo círculos y torbellinos, agujeros al costado de los días. A ese graznido amenazante, dígalo de una vez, arrepiéntase, solo el perdón aliviará su alma. El mundo se resquebrajaba, el cielo ardía por momentos, mi cuerpo disminuía, devorado entre las sábanas. Cuando abrí los ojos, escuché otra voz, mi propia voz, repitiendo como una letanía: soy un policía arrepentido. Carmen Salamanca nace en Madrid en 1962, un 28 de febrero. Desde pequeña le gustaba decorar sus cuadernos escolares con poemas de Machado o Kipling. Quizá por haber pasado parte de su infancia
en la biblioteca de su abuelo, químico de profesión y erudito por afición, que cada noche le contaba cuentos del gato de la montaña. Este apego a los libros, a su olor y textura, desembocó en su actual profesión, gerente de la editorial Grupo Cero. Pero antes ocurrieron muchas cosas. Fue una niña aplicada en los estudios, Sí, muy buena, muy buena. con buenas notas, a tal punto que un día llegó llorando a casa porque le habían puesto un bien, cosa que ella debió sentir como un fracaso absoluto. La mayor de 5 hermanos era hacendosa en el hogar y muy responsable, según decían los adultos. Después de la primaria y el bachillerato, en colegios religiosos femeninos, donde curiosamente ni se le pasó por la cabeza querer ser monja, como le ocurrió a gran parte de sus compañeras. Se preparó para la selectividad en un instituto mixto, lo cual abrió su mundo de manera exponencial. Bueno, esto de ser monja yo quiero interrumpir, porque después se hizo del Grupo Cero. Sí, pero Menosa dice que prefiere los soldados. Sí. Así que... Mejor. Bueno, que ahí se le abrió el mundo de manera exponencial, claro, en el instituto mixto. Puesto que nunca había tenido compañeros masculinos, es decir, nunca había conversado con chicos. Este hecho permitió que pudiera ver el mundo de una manera diferente, un futuro laboral fuera de los límites domésticos. Ahora hay que anotar que nunca había hablado con un hombre, pero tenía 3 hermanos varones. Sí. Digo, Sí. para modalizar, ¿no? Qué bueno. ¿De hablar? Nada. Se decantó por la carrera de psicología, que, a decir verdad, no colmó sus expectativas respecto al conocimiento del ser humano. En segundo curso abandona la carrera para comenzar a trabajar en una agencia de viajes, labor que desarrollará durante 10 años. Uy, uy, uy. En 1988 entra en contacto con la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, a través de una amiga de la infancia con la que se anota en un congreso llamado Psicoanálisis y Psicosis. Esta experiencia la marcó de forma decisiva, puesto que le mostró una dimensión absolutamente desconocida del psiquismo y a la vez suficientemente compleja como para cultivar su interés. Ese mismo año comenzó sus estudios en la escuela. Tras un periodo prudencial, se integra en los talleres de poesía coordinados por el director de la institución, Miguel Óscar Menasa. ¿En qué escuela? En la Escuela de Poesía Grupo Cero. ¿Leemos un poema? Leemos un poema. Qué bonito recordar los tiempos pasados, ¿no? Bueno, este es mi primer libro del año 95. Entre palabras. Entre palabras. Y hay un poema que yo siempre dediqué al Grupo Cero, aunque quizá por timidez o por no bien escrito, aquí no pone al Grupo Cero, pero No importa. claramente es el Grupo Cero. Le creemos. Después, maldeciremos todos los cauces, enredados, atravesados de por vida, en silencio, por una traición a quemarropa. Arrancaremos de la piel incandescente sonrisas, dulces sonrisas derretidas en el hedor profundo del olvido. Bienaventurados profanadores de tumbas, revulsivo aliento para este siglo, daremos los pasos necesarios, ninguna explicación. Es curioso, porque a mí este libro me parece, no sé si diría el mejor de todos. Creo que me parece muy bueno esa... Es el primero. La concisión es muy Es el buena. primero, como el primer polvo, es inolvidable. Quiere decir que lo amo, ¿no? Ahí está ese poema que dice llueven puntos azules. Sí.
Ese que le gusta mucho a Norma. Léelo. Caen duros puntos azules sobre el mar. A ver, ¿dónde está esto? Ay, 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 Dios mío, las cosas que tengo que aguantar sobre mis espaldas. Tantos trepadores de cumbres. Trepando por tu espalda. Caen duros puntos azules sobre el mar. Otros, perdidos en el centro de la razón, cabecean boquiabiertos en la arena. Desiertos perdidos y reencontrados, almas despedazadas de transparencia, piden de mí otra mentira más. Contradigo las páginas de la historia. Toda paz no sirve para todos. Hierve la sangre en oscuros callejones y algún séquito infernal inmola definitivamente mi cuerpo en las alturas. ¡Bravo, bravo, bravo! A ver, tareas del taller. ¿Qué? Tareas del taller de Menasa. Bueno, a ver. Elija un verso de Rosalía de Castro y hágale un poema. Hay arte, hay poesía, debe haber cielo, hay Dios, de Rosalía de Castro. Pequeña, atolondrada voz solitaria, observo tu frágil contorno, fugitiva sombra entre fantasmas, tus pasos apenas rozando el aire. Pequeña, te veo, hierro y mujer, pálpito de amor desterrado, te miro, hoy, yo casi mujer, y estoy contigo. No abandonaremos la luz, me gritan tus versos, venceremos al tiempo y sus miserias. Dos mujeres sin rostro, una sola voz. Tú fuiste ella, yo renazco en tus palabras. Juego a disfrazarme de ti, colgarme en tu mirada felina, navegar la agitada tormenta de tu alma. Pequeña, acodada en el regazo de la nada, son tus dudas aliento para mis manos, sólida razón de mi esperanza. Ah, Rosalía, pequeña como la sed inmóvil del ahogado, ondeas cercamente mi terror embalsamado, raíz de lo que no creció nunca. Hoy, enganchada en el otro extremo de tu historia, tiempo de fantasías digitales, anónimas semblanzas sin destino, hoy escapo contigo al paraíso, porque Dios se inventa en cada verso, en cada resquicio de amor. La escritura tiene mucho que ver con la mujer. En nuestra escuela se dice que el poeta escribe en posición femenina. ¿Eso qué quiere decir? No es que todos los que escriban tienen que ser mujeres, todo lo contrario, da igual el sexo de cada uno. Lo que importa es la posición, quiere decir, a la escritura no se la puede controlar. O sea, solo lo que la gente llama inspiración, solo te viene si estás dispuesto a recibir. En un taller de escritura se aprende a leer, se aprende a escuchar y se aprende a escribir. Y eso tiene múltiples ventajas en la vida diaria, porque hasta para ir a comprar el pan tienes que hablar con el señor, tienes que decirle qué quieres. Todos conocemos las dificultades que tenemos hoy día para comunicarnos a un nivel súper básico, o sea, no nada de charlas intelectuales ni nada de eso, no. A un nivel práctico hay que saber qué me quiere decir el otro. En la historia ha habido más escritores hombres que mujeres. Quiere decirse que lo de la posición en que uno escribe no tiene que ver con el sexo de cada uno. Por eso precisamente las mujeres tienen que escribir. Ya nos da el sol, ya tenemos el sol de la escritura por delante, ¿no? Entonces, hay que anotarse al taller, hay que asistir y hay que hacer las tareas que te dicen en el taller. ¿Cuáles son las tareas? Las tareas son leer a poetas y escribir todas las semanas algo. Eso es lo básico, uno no tiene que hacer nada más, tiene que asistir, ir y hacer las tareas. Porque nosotros tenemos un sistema que llevamos practicando casi 40 años y que da unos resultados excelentes. Al cabo de un año resulta
que uno, bueno, 6 meses, no nos vamos a poner tan largo, ¿no? Uno ya tiene pues 24, 30 poemas hechos. A los 3 años del taller tienes que publicar un libro. Quiero decir que es toda una evolución, pero uno no tiene ni que pensar ni que comerse la cabeza, no, tiene que hacer lo que le dice. Estamos bajo los dominios de la poesía y ya hemos empezado a hablar. Todo el que esté escuchando hoy el programa se dará cuenta de que ya alguna conexión tiene con la poesía. Entonces vamos a hacer una tarea para el próximo día, ¿vale? Hay que agarrar una hoja en blanco o agarrar la pantalla del ordenador con un documento de Word, eso da igual, y poner el título. El título es La primera vez, ¿vale? Entonces ahí escribes, cada uno va escribiendo lo que le salga, da igual, no importa, no hay que censurar, eso es lo más importante, no hay que censurar. ¿Por qué? Pues porque venimos con unas ideas de un montón de tiempo, entre ellas que la escritura es algo para lo que se nace. No, nosotros decimos que no, nadie nace para nada. Todos tenemos la oportunidad de poder hacer las cosas, si le ponemos el trabajo necesario, aquí y ahora. Entonces, vamos a hacer esta tarea, la primera vez. Todo el mundo que quiera hacerlo, lo escribe y nos lo va a poder mandar a las direcciones que aparecen después del programa. Entonces, vamos a sacarlo el próximo día para que veamos cómo se puede hacer. O sea, la manera de poder hacerlo es hacerlo, no hay otra manera. En un recital que ofreció la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, apadrinada por Leopoldo de Luis, Carmen diría, refiriéndose al hecho de estudiar en la Escuela de Poesía Grupo Cero: nací por segunda vez cuando me enseñaron que podía escribir. A finales de 1991 ocurre un hecho que cambiaría el rumbo de su vida. Era un fin de semana largo y yéndose a recoger a sus compañeros de viaje tuvo un accidente automovilístico, leve, pero le ocasionó una fisura en el pie derecho por la cual necesitó ser escayolada. La convalecencia se prolongó más de 2 meses, en los cuales tuvo oportunidad de repensar su realidad, llegando a la conclusión de que quería trabajar junto a su maestro en la redacción de la revista El Indio del Jarama, que recién salía. Así que, directamente, se propuso para el puesto. La revista no puede pagar una secretaria, pero yo sí, fue la respuesta de Menasa. Desde ese momento, el aprendizaje fue incesante. Publica su primer libro, Entre Palabras, en 1995. Antes de su primera presentación y consiguiente lectura, el coordinador solo le dijo un consejo: tienes que leer con pasión, porque eso es lo que se transmite, eso es lo que va a hacer que la gente te escuche. Como un mandato social, ese mismo año comienza a coordinar talleres de escritura. Desde entonces, hace 21 años, prácticamente todos los integrantes de sus talleres han publicado sus poemas en libros colectivos o individuales. De esos talleres también han salido revistas periódicas en las que se publica la producción semanal del Grupo Cero. Mencionaremos Artistas del Vértigo, la más antigua nació en junio de 1996, y también la más longeva, puesto que se sigue publicando en Internet. En Facebook pueden encontrar Artistas del Vértigo. Esta revista llegó a tener un suplemento dedicado a prosas que se llamó Circule. Otra revista producto de los talleres es El Lotocardio, que surgió en mayo de 1998, manteniéndose 3 años con regularidad. En 1999 publica su segundo libro, Noches de piel, prorrogado por Leopoldo de Luis, donde afirma: hay una queja existencial al fondo de la poesía de Carmen Salamanca, o quizás haya un desencanto. Sin embargo, no es poesía de renuncia, sino de esfuerzo indeclinable. En 2002, El revés del pájaro es su tercer libro. Ese mismo año recibe el premio a la mujer trabajadora que otorgaba la Asociación Pablo Menasa de Lucía.
En 2004, El Ojo de Cristal, primer premio de poesía ex aequo de la Asociación Pablo Menasa de Lucía, junto con la poeta María Chévez. El 13 de enero de 2005 participa en el recital 5 mujeres en el mundo, en Casa de América, en Madrid. En 2007 publica Equilibrio Inestable, dedicado a todos los equilibristas de la vida. En 2009 y 2011 organiza y participa en la Noche en Blanco en la sede de Grupo Cero en Madrid. Es precisamente en 2011 cuando entra en contacto con el Círculo Poético Orensano, en cuyo encuentro internacional de poesía participa desde 2012 en todas las convocatorias. Desde junio de 2011 dirige la revista de poesía Las 2001 Noches, que acaba de cumplir 19 años en circulación y en la que trabaja desde sus inicios. En 2012 publica Cielos Olvidados. 20 años. Sí. Este año cumple 20 años. En 2012 publica Cielos Olvidados. Y en 2015 Al margen de los días, su 7º libro de poesía. Desde su lugar como gerente de la editorial Grupo Cero, organiza la Feria del Libro de Madrid del Parque del Retiro, que se celebra todos los años y que ha cumplido 40 años de participación en este evento. Ha realizado recitales poéticos en Candilejas, Diablos Azules y en la propia sede del Grupo Cero. Sus poesías han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales, tanto en papel como en páginas web. Y también ha publicado con otros autores Objeto y castración en psicoanálisis, Grupo Cero, Talleres de Poesía 1, La mujer del siglo XXI y actas de congresos internacionales. Tantas cosas que hiciste, Carmen, cuántas. Qué horror, ¿verdad? Qué horror, no lo puedo soportar. Él le estaba haciendo señas. Corta. No, no he cortado. El pronombre nosotros. Siempre tuve miedo a la guerra. ¿Cómo? Siempre tuve miedo a la guerra. A la guerra. Solo por eso estás a mi lado, dijiste, mientras la muerte paseaba su triunfo entre los escombros. El tiempo se detuvo en mis ojos. Legiones de hombres enloquecidos repetían una vez más la historia. «Nosotros tenemos la verdad», gritaban, «nuestro Dios es justo». Y construían enemigos a medida en diabólicas conjuras sobre el papel. Famélicos esclavos del dolor, con el odio tatuado en los huesos, desterrados de su propio infierno. Miradas congeladas por la sorpresa, gritos ahogados en la carne y el terror invadiendo la memoria. «Por eso estás a mi lado», escuché, y mientras recuperaba aliento, tus palabras tomaban posiciones. Sustantivos de todas las razas, entrenados a fondo en la metáfora, acordaban la estrategia. Batallones de verbos en infinitivo definían movimientos, calculaban tiempo y modo, siempre en plural. Preposiciones en alerta máxima, adverbios de emergencia en retaguardia, tecnología punta en adjetivos y conjunciones copulativas, por si fuera necesario el amor. En logística, frases, oraciones y párrafos abastecían de puntuación y sostenían las comunicaciones en la ondulada red del sonido. Al mando, la máxima autoridad. El pronombre nosotros, cerebro y corazón de aquel ejército intangible. Su voz diluyó mi ceguera. «Carmen, a su puesto». Cambié de aliados, abandoné el miedo a la guerra y desde entonces camino a tu lado. Pobrecita, ¿no? Pobrecita, vive encadenada. Sin libertad. Vivo encadenada. Peor que un matrimonio. Pero Leo está muy ocupada con... ¿Da para otro poema o no? Sí, sí. Pues uno del último libro. Pero como estás en la radio, pero por favor, Peque,
Qué bruto que sos, qué bruto. Dale. Ese tú que aparece en el poema anterior y tal, pues... ¿Dice qué? Desde entonces camino a tu lado y esas cosas, es el maestro. Así. Aquí presente. Uy, 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 uy. El barco, al cumplir 53 años. Sin rumbo previo ni balizas conocidas, peligrosamente escorada hacia el futuro, llegué a este puerto inusitado. Debo decir que nunca abandoné el navío, que abarloé mi destino a tus palabras para no abarrancar en el desierto de la ingratitud humana. ¡Al abordaje!, me gritaban tus ojos. Los abrojos amenazan el casco, la bruma empaña todo recuerdo y en el acantilado la pasión agoniza. Por la borda arrojé el odio y la usura, el lastre de aguerridas sentencias que harían cabecear mi impulso. Era necesario mirar a proa, vigilar la popa, no descuidar cabos ni bridas cuando la marea se encabrita y capear el temporal a tiempo. Hubo que carenar la memoria, usar el compás y poblar las cartas para que otros habitaran la cubierta. No hay deriva sin derrota, ni abismo sin destino, decías. A babor y estribor la felicidad te espera, porque a bordo la galerna nunca espanta. Agarré el timón, levé el ancla, hice la mayor y equilibrando la mesana, solté amarras para volar a todo trapo hasta este preciso instante. Tú rompiste el sextante y yo mantendré la quilla firme para arribar al paraíso con el que soñamos. ¿Cuánto mar? ¿Viste? ¿Cuánto barco? ¿Cuántas palabras marítimas? ¿Viste? Y yo hace 1000 años que no voy al mar. Ay, qué nostalgia que tengo por el mar. Bueno, porque tú eras marinero. Sí, claro. ¿Y navegaste? Chupame los huevos. Yo era marinero, chupame los huevos. Que rima. Le está haciendo alusión a mi servicio militar, que fue una condena. Pues. ¿Te subiste alguna vez a un barco? No, en la oficina, pero ahora sí. ¿Y por qué en este programa hemos reunido a Vallejo y a Carmen Salamanca? Porque Vallejo lo heredan algunos. No es necesario escribir como Vallejo, pero Carmen Salamanca heredó a Vallejo. Y además es una poesía combativa. Más allá del amor que le tiene el maestro, que debe ser la madre, porque amar a un solo hombre es amar a la madre. ¿No? Pero la poesía de Carmen es combativa. ¿No? Cuando Leopoldo Luis dice algo así, ¿no? Dice, parece desencanto, pero no es desencanto, es que es combativa. No tiene explicación además de lo que usted pregunta. Bueno, aunque Leopoldo Luis decía a mí que yo tenía un aparato de seleccionar muy perfecto. Que yo, como todo el mundo, seleccionaba yo lo que iba en la revista La Domingo de la Noche. Pero yo tenía un aparato de seleccionar muy... Pero es medio al azar, ¿no? Carmen, el Vallejo. Después nos damos cuenta que no, que hay relación, ¿no? Enrique Molina y Norma hay relación. Hay relación. Muy metafórica en la poesía de Carmen. Sí, pero también directa, sí. ¿No? Cruz y Vicente Alexander tiene sentido. Si se lo permitiera,
Cruz González, toda su poesía sería amorosa, como la de Vicente Alessandra que estuvimos viendo, como sentadito en una silla, el tipo se garchaba de a María Santísima, ¿no? A las jóvenes esbeltas, Y los más combativos son Tuñón y Vallejo, ¿no? Por ahora sí. Por ahora sí. Después vamos, hay un poeta combativo que se llamaba el amigo de Tuñón, un Portobalo. También es un poeta combativo. Y después, dentro de lo que cabe, Alberti, ¿no? Menaza. Una mujer inolvidable. Página 9. Empezamos en orden cronológico de páginas. Creíste haber nacido de la nada, empecinada en retorcer orígenes bajo el entramado de tu nombre. El mañana carecía de prestigio, mientras tus manos adolecían de hastío y desamor acumulado. Nada requería tu presencia y sin embargo abarrotabas instantes y toda conciencia desapareció. Fuiste un ejemplar excepcional en los límites de lo humano. Una mujer inolvidable.